estamos. ¿Listo? Estamos grabando. Bueno, lo que ven en pantalla es el libro que les he mencionado ya otras veces, que es Pensando Ulloa, libro celebratorio que hicimos cuando el maestro cumplió 80 años y publicamos en el año 2005. Es un libro, bueno, ya está agotado hace tiempo, pero más que lo de agotado porque las dos primeras ediciones se vendieron muy rápido, lo interesante es que reúne este libro, creo que tiene que ver con la generosidad del maestro que lo inspiraba, reúne gente de muchas disciplinas, de muchas generaciones. Yo tuve la oportunidad ahí de publicar el libro junto a quienes habían sido profesoras mías, como Ana del Cueto, Ana Fernández, el Tato Pavlovsky, digamos, todas alrededor de Fernando Ulloa escribimos, según nuestro entender, cómo había cambiado nuestra práctica profesional a partir de las enseñanzas maestras. En el apartado 2 del libro quiero recomendarles, que es el que estoy imprimiendo en pantalla, no sé si se ven bien o si se ve muy pequeño. Lo voy a ampliar un poco para que les sea más fácil. Ahí está. Voy a ir directamente. En el índice, estoy viendo el índice de Pensando Ulloa. En la parte 2, en donde está mi capítulo, que es Semblanza de Baquía, mi aproximación a Fernando Ulloa, es el apartado clínico del libro, es ese método de la clínica que yo les hablé en algún momento, y ahí son todos capítulos clínicos, ¿no? El informe final de Goldschluck, entrevistas institucionales de Pérez y Samper. Me interesa recomendarles particularmente La calle me protege, de Mónica Redondo. Cuenta dos historias muy interesantes. Es una psicóloga que cuenta la historia de una adolescente que tiene crisis de ansiedad generalizada, agorafobia, o sea, fobia a salir de su casa y a salir del barrio residencial donde vive, y en paralelo cuenta la historia de una adolescente que no puede dejar de fugarse de un hogar de menores. Interesante el cruce que hace de las dos historias para mostrar la mortificación, como una joven de la clase alta que no puede dejar de huir de la calle, podemos decir, que no puede dejar de escaparse de la calle y del exterior dentro de su casa y dentro de su country, y otra adolescente que no puede dejar de huir de la institución que la interna. Entonces recomiendo, para quienes tengan curiosidad en algún momento, La calle me protege. ¿Cómo puede ser ahí veces, decimos con Mónica Redondo, más protector la calle para una adolescente? ¿Cómo puede ser más protector la calle que la organización institucional del Estado que está diseñada para protegerla? Bueno, después está mi capítulo Semblanzas de Baquía, que vuelvo a decirles son 6 intervenciones. 6 intervenciones quiere decir 6 sesiones. Nosotros en Psicoanálisis de las Instituciones trabajamos con encuadre, como en las consultas, como en los grupos, como en las clases, con encuadre de tiempo, de espacio. Entonces son 6 sesiones en un hospital público neuquino. Y la clínica en el Galpón, que es el último de los capítulos de la parte clínica, que muestra cómo se puede hacer lo que nosotras intentamos transmitir con dificultad este año,
por las condiciones de nuestra cursada, que es que se puede hacer numerosidad social, lo que podría ser una forma similar en cuanto a operativa a los grupos, con más de 70 personas. ¿No? La clínica en el Galpón cuenta una intervención de 2 psicólogos sociales en el ámbito de un barrio que se organiza, en un galpón, justamente. Entonces, toda esa parte es, yo lo recuerdo con mucho aprecio estos capítulos, porque todas son intervenciones que podemos decir a true story, como en la película, historias reales, historias que sucedieron. Yo digo, los hechos son precisos, puede ser que algunas circunstancias sean ficcionalizadas para dar cuenta de lo que se oculta muchas veces bajo la superficie. Lo que se oculta bajo la superficie en nuestro tiempo y en nuestras instituciones de salud en particular son los tratos a la locura y el alcoholismo. En el ámbito de la salud pública, en la provincia en la que vivimos, o en la que estamos, no sé ahora con esto de dónde pueden estar algunas de mis estudiantes, pero bueno, en todo caso, aquí, donde está la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, localizada, en esta provincia, en esta ciudad, si hay algo que se oculta, es en salud mental, los dos principales conjuntos de morbo y mortalidad, de enfermedad y muerte en salud mental, que son la locura, como le llamamos, verán ustedes más adelante por qué le llamamos locura, y no psicosis, y mucho menos personas que padecen sufrimiento mental, porque eso nos parece un insulto a la inteligencia y a la memoria de las víctimas. Nosotros llamamos tratos de locura porque son tratos que históricamente están referidos. Podemos decir que cada cultura puede ser comprendida en profundidad si se atiende a cómo esa cultura ha tratado, si estamos haciendo historia, o trata, si estamos haciendo investigación presente, a los que considera locas y locos. ¿De quiénes hablamos nosotras? ¿Cuál es nuestra definición de loca y loco? Bueno, tenemos una bastante orientadora cuando decimos que son personas que tienen una profunda dificultad para transitar las instituciones de su momento, de su época. Pichon Rivière, con mucha más complejidad, decía que la loca, el loco, era el portavoz, recuerdan lo de los roles, de la enfermedad del conjunto. Algunos dicen de la familia, pero no es así como proponía Pichon Rivière, porque Pichon Rivière proponía que la familia del loco era a su vez portavoz del conjunto de la cultura que depositaba lo dañoso en ese grupo familiar. Y transitivamente ese grupo familiar en la loca o el loco. Otra definición, y ya con esto terminamos, porque si no, nos vamos a pasar definiendo el fenómeno, pero yo creo que ustedes ya saben a qué nos referimos. Otra definición es, y desde la psicología social pichoniana, que la locura se expresa como un monto de inseguridad social intolerable. Vicente Cito Lema esto le diría más poéticamente, nuestro maestro, nuestro amigo actual. Vicente Cito Lema dirá, el delirio en la locura, el delirio, es esa forma desesperada de buscar amor cuando en ningún otro lugar se lo ha encontrado. La locura desde tiempos inmemoriales, como ustedes verán en este otro libro que también presento completo para ustedes,
que es Tratar la locura, la judicialización de la salud mental, de mi autoría. Como podrán ver ustedes en la historia, desde tiempos muy lejanos, 10.000 años atrás, se observa que las culturas han tratado con distintas crueldades a quienes no podían transitar las instituciones de su época. Desde la antigüedad horadaban los cráneos para sacar el demonio de la locura. Desde la antigüedad se hacían otros ritos con fuego, con agua. Pero luego lo que se llamó ciencia no fue muy distinto. El siglo pasado se volvió a horadar el cráneo con lo que se llamaba lobotomía. En fin, en el capítulo histórico de este libro, Tratar la locura, la judicialización de la salud mental, en el capítulo que menciona, voy a ir al índice, que menciona los tratos que he elegido, por supuesto no hice toda la historia, sino hice una genealogía, en capítulo 1, Historias de locura. Hago un recorrido desde 10.000 años atrás, y sobre todo en Occidente, lo que ha sido los tratos que se le dispensaba a la locura. No solamente con ánimo de tesista hice este trabajo, sino con ánimo de entender que la complejidad que en Río Negro se intentó modificar con una simple ley, con un diseño institucional, era una complejidad mucho más grave. La cultura humana, y sobre todo a partir del racionalismo, a partir del siglo XVIII, con más razón, se ha reconocido en la razón y ha eliminado sistemáticamente lo que le pareció lo opuesto de la razón, y lo ha llamado locura. No hay en todo caso, si ustedes ven la historia que les presento, la historia, en este caso podríamos decir la historia universal, como se decían en los libros antiguos, la historia del cero al presente, desde la prehistoria también, como se dice en los documentales. En la historia universal de los tratos a la locura hay un denominador común: horror. Horror frente al vacío que la locura muestra a la razón. Horror frente al miedo de lo incomprensible, de lo inacible. ¿Qué harías, dice Platón, que dijo Sócrates? ¿Qué harías, Alcibíades, si alguien golpea tu puerta y resulta ser un vínculo amado y viene a matarte? ¿Qué harías? Le pregunta Sócrates, pensando en la locura. Porque además Sócrates, de la misma manera que Eurípides, que Edipo, los griegos de la antigüedad que todavía seguimos citando, porque nos parecen misteriosos que hayan, entre otras cosas, inventado la democracia, nos seguimos preguntando con los griegos de la antigüedad qué forma tiene la locura cuando quien está loco, quien está loca, muestra una conducta del todo incomprensible. Para una sociedad y para una cultura que se dice apoyar en la razón, la locura no fue aquello que acompaña a la humanidad desde hace la aurora de los tiempos, desde el comienzo de la cultura. Convivimos con la locura, hay muestras de ello. Lo extraño es que sobre todo a partir de la razón, de la edad de la razón, siglo XVII, siglo XVIII, en Occidente, la locura debía ser eliminada. Solo en algunos paréntesis, como mostraré en ese capítulo que se llama Historia de la locura, en 6 paréntesis, podemos ver alguna intención distinta. Por eso cito a la antipsiquiatría de Basaglia, intentando entender al loco y modificando las instituciones, el psicoanálisis, cuando señala los sueños, el surrealismo,
movimientos de la cultura que intentaron, entre otros, entender, comprender que en la locura es posible que esté el profundo mensaje con lo que los humanos vivimos, de la misma manera que en los sueños. Y que si en los tratos de la locura lo que se busca es eliminarla, la razón que se construye es una razón monstruosa. Capitalismo le llamamos también. Una razón monstruosa. ¿Por qué? Porque si eliminamos a aquellas y aquellos que tienen una particular dificultad para transitar las instituciones de la época, lo que hacemos es eliminar a las personas para que las instituciones sigan iguales, comiéndose gente, siendo un reservorio de instituido, nunca de instituyente. Con esto no quiero hacer una apología de la locura, diciendo que la locura es sabiduría. No. Hubo culturas que así se los plantearon. Los chamanes, sobre todo en lo que fue antes de la conquista de nuestro continente. Las brujas, en el sentido no católico. Las hechiceras, todas esas personas que aún inclusive siguen comprendiendo el padecimiento humano desde energías que la ciencia no sabe qué hacer, siguen hablando de lo que les dicen los sueños, los delirios, las percepciones que no están basadas en la lógica. Entonces, este lado humano no es que exprese una sabiduría sin igual. En todo caso, lo que nosotros vamos a estudiar es cómo expresa una y otra vez los tratos de la locura, la crueldad de una cultura que busca eliminarla. Y eso ocurre en el presente. Y eso ocurrió y sigue ocurriendo desde hace 30 años en esta provincia que fue la primera del país en poner por ley que no se podía hacer esto que me está acompañando en el fondo de la pantalla. Esa es una fotografía de un inicio de las investigaciones de electroshock. La utilización de corriente eléctrica para tratar a los locos. Otro de las fotos para el Museo de las Atrocidades de la Locura. Ustedes van a leer varias en mi documento. Profe, Sí. yo medio como crítica a lo que está diciendo agregaría, no se puede hacer en la medida que no se tienen los recursos. Instituciones en Río Negro que hacen internaciones hay. El tema es que son pagas o bien están regularizadas por instituciones pseudocatólicas cristianas. Y no entiendo en qué se opone a lo que yo digo. A ver. Me parece que va para el mismo lado. Por lo que yo le entendí, era como que se había reglamentado que no se pueden hacer. Yo lo que digo es que sí se hacen, pero no de forma institucional, digamos, desde el ámbito de la salud pública o Bien. del Estado. Fíjese que decimos lo mismo en este sentido. El diseño institucional, que es la ley, promueve algo, y no se fija en cómo hacerlo. Es como si yo le dijera a usted que coma, febrero, coma, pero no le doy ninguna posibilidad que acceda a los alimentos. Ah, ya entendí. ¿Entiende? Vamos por el mismo lado. Sí. Estructura La y superestructura. perversión del diseño institucional es que propuso en el inicio de la década del 90, en 1988, cuando cierran el hospital de Allen, y luego progresivamente, fue quitando recursos y proponiendo un diseño institucional que todos a los pocos años decían, uy, pero no tenemos recursos. No tenemos recursos porque el diseño institucional no los previó. Y ahí está la perversidad de la participación de los profesionales en las tragedias de las clases pobres. La participación de los intelectuales y de los profesionales, cuando por acción o por omisión diseñan, proponen cosas que solo se pueden pensar, como dijo
una paciente alcohólica en recuperación, cuando se tiene la panza llena, un lugar cómodo donde dormir y quien te quiera al lado. Se pueden decir cosas maravillosas, pero la humanidad no tiene por todas partes esas posibilidades. ¿Se entiende más o menos entonces a lo que apunto? Apunto en que lo que usted diría justamente en febrero, el síndrome de violentación institucional es toda la provincia. Se podría decir que en Allen, cuando en el 88 cierran el manicomio, abren el manicomio de la provincia. Y como usted justamente dijo, y le dan pengo en ganancia a los manicomios privados. Como el Valle Sereno, que está acá a la vuelta de mi casa, el San Agustín, que está en Cipolletti, otros tantos que son empresas privadas que viven de la desmanicomialización. Pero además de las críticas institucionales, nosotras vamos a centrar nuestro estudio, en el caso de los tratos de la locura, además de la historia, y varias historias, en las historias, 3, de las cuales una está en el último capítulo de este libro que les presento, que tiene el nombre de Al otro lado de la puerta, que es la historia contada por el policía que mata de varios balazos de su arma reglamentaria Ángel Bin, en la peluquería de la calle Rode. Pero también están las 2 historias, otras están en un blog porque es un libro que terminé de escribir hace 10 días, que se llama Enloquecer a cielo abierto, y las invito a quienes quieran a leerlo en el blog, que está en el blog Me Gusta Escribir. Ahí está la historia de Karina Giles, que en el libro llamaré, si bien yo he acordado, porque acá hay que acordar con las personas que viven las tragedias para publicar sus historias, que en el libro llamo Mariana Gireme, y la historia de Fabián Farriol, joven de 27 años que se interna por propia voluntad en el hospital de Bariloche, y a los 14 días muere, atado a la cama y sobremedicado, con medicación psiquiátrica potentísima en vena. Es curioso, a Fabián Farriol lo matan por exceso de midazolam, que es uno de los compuestos que, en donde existe la pena de muerte en Estados Unidos, forma la inyección letal. Es curioso cómo tan lejos de los estados que tienen la pena de muerte, en Bariloche, en el año 1999, se mata por inyección letal a un joven de 27 años, por uno de los compuestos. Digamos, fíjense cómo los tratos de la locura, finalmente quería también volver a los conceptos de Ulloa, cómo los tratos de la locura muestran las variaciones de las formas de la crueldad humana. Y cuando digo esto me refiero al otro texto que estoy invitando a curiosear, que es de Ulloa, en donde habla de la crueldad, que es Sociedad y Crueldad. 2 textos son breves de Ulloa. Uno es Sociedad y Crueldad, en donde él va a apalabrar las distintas formas de la crueldad humana, los distintos tipos de crueldad, digo para que entremos en el análisis pormenorizado de la encerrona trágica. Y el otro texto es, uno es entonces Sociedad y Crueldad, y el otro es un título larguísimo que dice, para una metapsicología de la perelaboración. Es un título horrible, porque nunca Ulloa escribía, no sé quién le puso ese título, yo sospecho que él no lo puso. Para una metapsicología de la perelaboración, Ulloa nombra 4 tipos de crueldad. Una ya la vimos hoy, que es la connivencia, una forma de crueldad, él dice que habita en la subjetividad humana, que es esa capacidad que tenemos los humanos de renegar de algo que estamos viviendo, que estamos viendo, o en lo que estamos participando. Esa capacidad del psiquismo que tiene de borrar, hacer un escotoma en términos ópticos, cortar un pedazo de la escena
como en una edición de la realidad para no ver la tragedia. Entonces, finalmente, el psicoanálisis de las instituciones es esta intención de estudiar, de investigar las escenas que en los periódicos, que en las noticias salen como de violencia, tragedias, e ir a investigarlas en su ámbito de la salud mental colectiva. Se entenderá que no es con el fin de acusar a nadie, no somos jueces, ni nos pagan por ello, ni de ir encontrando culpables aquí o allá, sino que la intención es reparar en el ámbito de la salud mental. Son varias las intenciones. Una es reparar en la salud mental colectiva. O sea, nosotras creemos que nuestros bancos de prueba, como se los hemos presentado, del fracaso educativo, de alcoholismo, como vamos a hacer en el próximo módulo, o de los tratos a la locura, son las prácticas de la salud mental colectiva que permiten operar sobre la salud mental colectiva. Quiere decir responder a la pregunta de qué hacer con la tragedia, cuando la tragedia nos ocurre, cercanamente. Es la vieja pregunta de Edipo, de la tragedia edípica, ¿no? Si hay parricidio, si se rompe el tabú del sexo, si hay un hijo que tiene hijos con su madre, si se rompen todos los contratos y acuerdos de la cultura, ¿qué hará ese pueblo? ¿Qué hará ese conjunto humano con eso? ¿Podrá aprender de eso? Y si no lo hace, y si lo oculta, y si lo judicializa, y si lo simplifica, ¿no se estará condenado a repetir? ¿No será que aquello de lo que los humanos no hacemos aprendizaje y tiene esa intensidad de las pasiones, no será que el pronóstico se vuelve muy oscuro? Eso vinimos haciendo en el ámbito del trato de la locura desde comienzos de este milenio y un poco antes. Un poco antes empezamos a ver que los efectos de este diseño institucional que con aplausos se llamaba, ahora ya casi no, se han olvidado, porque son tantos, ¿no? Como verán, no solamente son tantos, sino que en nuestras investigaciones de los últimos años se pasó del hospital como escena de la tragedia a las comisarías. Por eso en Río Negro llama la atención la cantidad de suicidados y suicidadas que hay en las comisarías. Un texto que si quieren se los recomendaré la clase que viene, sobre cómo el escenario pasó de ser hospital judicial para ser policial. Entonces, esa es la línea de estas unidades, este banco de prueba, como los anteriores, están buscando que ustedes hagan una percepción anticipada de las complejidades de los ámbitos de la salud, de los ámbitos de la educación, de los ámbitos de la seguridad, cuando nos referimos a comisarías, a cárceles, a sistemas penales, digamos, todos lugares en donde las personas de nuestras profesiones participan, trabajan, y esto no es un llamado a la desesperación ni al pesimismo de que no se puede hacer. En todo caso, si estamos hablando de estas tragedias, es porque también, primero porque es lo más urgente, ¿no? Atenderlas, y después es porque, como veremos, el alcoholismo nos va a dar tiempo para ello también, el material, tiempo y oportunidad, hay formas precisas de configurar el terreno y el escenario opuesto al de la crueldad, que es el de la ternura. Podemos decir que de eso se trata. Vamos a aprender, compañeras, sobre las vicisitudes de los escenarios de la crueldad, pero munidas de los insumos de la ternura. Si no, no podríamos hacerlo. Si no, lo que estaríamos recomendando es una especie de suicidio colectivo.
que no está, lejos está de nosotros el entusiasmo con el que seguimos trabajando. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, o para cerrar esta clase de hoy? ¿Alguien más? ¿O por el chat? Bueno, nos estaremos viendo entonces la semana siguiente. Fui mencionando los textos durante la clase. También están los textos de la unidad. Verán que Tratar la locura está en su versión libro, premiado por Topía, pero también está en su versión de tesis. Verán que también hay algunos artículos cercanos a ello, y sobre todo curioseen sobre los casos. Me gustaría que se metan, si les parece pesado, gravoso el tema, que directamente se metan lo que nosotros llamamos nuestros 3 casos de Tratar la locura, que suceden entonces en Río Viejo, Cholechuel, en Bariloche y en esta ciudad Roca, Fisquemenuco. Gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Chao, profe. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Fer.